¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a todos los vehículos más nuevos de 1996, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, etc. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. Cuando descubro que se ha almacenado un código P0109, sé que significa que el módulo de control del tren motriz PCM que ha detectado una lectura intermitente de presión absoluta, presión barométrica del múltiple desde el sensor de presión absoluta del múltiple MAP o el sensor de presión barométrica BPS. El sensor MAP está diseñado para permitir que el PCM monitoree las variaciones en la presión atmosférica usando la presión absoluta del múltiple de admisión. La presión atmosférica está directamente relacionada con el grado particular de altitud como se aplica a su vehículo. El sensor MAP generalmente se suministra con una señal de voltaje de referencia, 5 voltios, una conexión a tierra de la batería y uno o más circuito S de señal de salida. Los niveles de resistencia del sensor MAP reaccionan a los cambios en la presión absoluta del múltiple. Cambiar los niveles de resistencia en el sensor MAP crea variaciones en el voltaje de salida del sensor al PCM. Estas señales de voltaje variable no solo son utilizadas por el PCM para calcular el suministro de combustible y el tiempo de encendido, sino que también se comparan con las especificaciones programadas. Si el voltaje de entrada no cumple con las especificaciones programadas bajo ciertas circunstancias por un periodo de tiempo establecido, se almacenará un P0109 y se podrá encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. Existen varios sistemas diferentes de monitoreo de presión absoluta, barométrica múltiple. Consulte el manual de servicio de su vehículo o todos los datos de Y para determinar el diseño exacto del sensor de MAP de su vehículo. Un ejemplo de un sensor MAP. Varios fabricantes usan un sensor MAP y un sensor de presión barométrica separado. En este caso, el sensor MAP está montado lejos del motor y tiene una manguera de vacío conectada. El sensor recoge el grado de vacío de admisión del motor y lo ingresa al PCM, donde se compara con la señal de entrada del sensor de presión barométrica, la temperatura del aire de admisión y otros factores para determinar la altitud real, elevación sobre el nivel del mar. Si el sensor MAP y las señales de entrada BPS varían en más del grado especificado, se almacenará un P0109 y se iluminará una 1000. La mayoría de los fabricantes de automóviles integran el sensor MAP con el BPS. En este tipo de sistema, el sensor está montado en el colector de admisión del motor. El flujo de datos del escáner puede reflejar solo presión absoluta múltiple en lugar de MAP y presión barométrica. Para este tipo de sistema, gravedad y síntomas, dado que las condiciones que hacen que se almacene un P0109 probablemente conducirán a problemas de eficiencia de combustible y de conducción del motor muy pobres, este código debe abordarse con urgencia. Los síntomas de un código P0109 pueden incluir vacilación sobre la aceleración, falta general de rendimiento del motor, disminución de la eficiencia del combustible, humo negro de escape, humos de escape de combustible excesivamente ricos. Las posibles causas de este código de motor incluyen en sensor MAP defectuoso, cableado abierto o en corto para el sensor MAP o el BPS defectuoso, cara del conector corroído en el sensor MAP, BPS, error de programación PCM o PCM defectuoso, procedimientos de diagnóstico y reparación. Un buen punto de partida es siempre verificar los boletines de servicio técnico TSB para su vehículo en particular. Su problema puede ser un problema conocido con una solución conocida presentada por el fabricante y puede ahorrarle tiempo y dinero durante el diagnóstico. Las herramientas que probablemente usaría para diagnosticar un P0109 son un escáner de diagnóstico, un voltímetro o mímetro digital, un medidor de vacío y un manual de servicio del vehículo o servicio en línea como All Data de Y. Me gusta comenzar mi diagnóstico con una inspección visual de los mazos de cables y conectores relacionados con el sistema. Las caras del conector corroídas y el cableado dañado deben rectificarse antes de continuar con el proceso de diagnóstico. Conecte el escáner
escáner al conector de diagnóstico y recupere todos los códigos almacenados y los datos del cuadro congelado. Tome nota de esta información. Puede resultar útil en el caso de que el P0109 sea un código intermitente. Borre los códigos y pruebe el vehículo. Una prueba de vacío del motor puede ayudar a garantizar que el motor esté haciendo el vacío suficiente. Consulte la fuente de información de su vehículo para conocer las especificaciones mínimas de vacío del motor. Los motores que funcionan mal no producirán suficiente vacío para el sensor MAP. Los códigos de falla de encendido deben diagnosticarse y repararse antes de intentar diagnosticar un P0109. Los convertidores catalíticos obstruidos, los silenciadores restringidos y la baja presión de combustible también pueden contribuir al vacío insuficiente del motor. Si un P0109 se reinicia de inmediato, y todos los circuitos y conectores parecen estar en orden, continúe probando en el sensor MAP. Siga las recomendaciones del fabricante para probar el sensor MAP. Use el DVOM para probar la resistencia del sensor MAP. Si el sensor MAP no cumple con las especificaciones de resistencia, reemplácelo. Para evitar daños a los controladores relacionados, desconéctelos antes de probar los niveles de resistencia en los circuitos del sistema con el DVOM. Repare o reemplace los circuitos abiertos o en corto según sea necesario. Sospeche que hay un PCM defectuoso o un error de programación de PCM. Si el sensor y todos los circuitos cumplen con las especificaciones del fabricante, otros códigos del motor del sensor MAP incluyen P0105, P0106, P0107 y P0108.